Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Hay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que pagáis el 10 de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Esto es lo que habría que practicar, sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor. Hay varios textos del Evangelio que suelen ser usados contra todo tipo de ley eclesiástica, que suele ser usada contra la minuciosidad en el amor a Dios. Los textos que hemos leído en todo el Evangelio forman una unidad y una armonía perfecta. Cuando aquí Jesús dice que pagáis el 10 de la menta, del anís y del comino, no hay nada malo en ello. Es Dios el que ha mandado pagar el 10 de los frutos del campo. Lo que critica es que se haga eso, pero descuidéis lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Pero lo primero no es malo, es lo que Dios dijo, y Jesús claramente ha dicho que no venía a abolir la ley. Y para que no quedara ninguna duda, de forma expresa lo dice. Esto es lo que habría que practicar, es decir, el derecho, la compasión, la sinceridad. Esto es lo que habría que practicar, dice Jesús, aunque sin descuidar aquello. De forma expresa dice esto, pero sin dejar de hacer lo otro. Después dice, guías ciegos que filtráis el mosquito. Si cae un mosquito en el agua, en el vino, en lo que sea, por supuesto que lo vamos a quitar. Y además aquí dice filtrar, es decir, cuando uno tiene una cuba, un tonel, por algún resquicio pueden haber entrado muchos, por eso se filtra, porque pueden ser varios los que estén dentro. Con lo cual, no es que sea bueno, es que hay que filtrar el vino cuando se trasvasa, por lo que pudiera haber entrado, no solamente mosquitos, puede haber caído cualquier telaraña, cualquier cosa. Lo que critica es eso, pero que después se trague en el camello. No es malo lo primero, lo que es sorprendente es que hagan lo primero y después hagan lo segundo. Después dice que limpiáis por fuera la copa y el plato. Tampoco allí hay nada malo. Lo que añade es mientras que por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Es decir, estos textos han sido usados tantas veces por una corriente que ataca toda ley, pero no han leído el texto en su integridad, lo han escuchado solamente en una parte. Eso era lo malo de los saduceos y de los fariseos. Creían en la palabra de Dios, pero solamente tomaban unas partes. Ahora, en nuestra época, qué duda cabe que hay un gran movimiento contra la ley.
la ley eclesiástica, por supuesto, pero también contra la ley de Dios. No nos olvidemos que la palabra de Dios es ley. De hecho, toda la primera parte es conocida por los judíos como la Torá, la ley. Escuchar la palabra de Dios, en definitiva, supone escuchar la ley. Ningún cristiano puede estar en contra de la ley. Por supuesto que estas personas que quieren ser modernas e ir a la esencia, reconocen que existe la ley principal del amor al prójimo y a Dios. Pero Jesús dice la ley primera y más importante, no dice la única, no dice la única. San Pablo va a dar normas, leyes a sus comunidades. Los apóstoles todos juntos van a dar leyes en el Concilio de Jerusalén. Como se ve a través de todo el Nuevo Testamento, hay una nueva ley que se concreta en pequeñas leyes. Por lo tanto, todos esos cristianos que pretenden una mayor pureza por dejarse fuera las pequeñas cosas, realmente no siguen la palabra de Dios. Realmente están haciendo, como decíamos en el sermón de ayer, yo voy al tronco, no a las ramas, pero quien hace eso mata el tronco totalmente. Ningún tronco sobrevivirá vivo si le cortas las ramas. Cada vez que cortas una rama viva, estás quitando vida al tronco. Lo mismo sucede con nuestra religión cristiana. Cada vez que saltamos por encima de las cosas pequeñas, en realidad estamos poniendo la excusa de las cosas grandes, pero quien falta en todo lo pequeño no cumple tampoco lo grande. Quien falta en todo lo pequeño no cumple tampoco lo grande. He conocido a veces a personas que decían ser cristianas, pero que criticaban después a los obispos, al Papa, al Vaticano, etcétera, etcétera, etcétera. Prejuicios. Eran personas en las que habían sembrado prejuicios. Personas que no habían llegado a eso desde la lectura sencilla, espiritual de la palabra de Dios, sino que les habían sembrado esa mala semilla. Por lo tanto, cuando alguna vez oigamos eso, tenemos que tener muy claro, no, eso no es el cristianismo. Eso no es el cristianismo. 4 cosas sueltas no es el cristianismo. El cristianismo es lo que enseña la Santa Madre Iglesia. La única intérprete de la ley de Dios, la única intérprete de las palabras de Jesús. Por lo tanto, los verdaderos fariseos son aquellos que, aferrados al mandamiento del amor al prójimo, destruyen todo lo demás. Así como los fariseos de la época de Jesús, aferrados a sus leyes pequeñas, destruían lo más importante, también los nuevos fariseos del amor, aferrados a sus 4 frases generales, destruyen toda la vida del árbol. Aferrados a sus 4 generalidades, se tragan el camello, no limpian la copa por dentro, descuidan todo lo que nos enseña nuestro Padre en la palabra de Dios. Por lo tanto,
Tenemos que tener muy claro esto, aferrarnos a las enseñanzas de la única maestra que nos enseña la palabra de Dios, que es la Iglesia. Lo que digan otros, desde luego, es contrario, ese otro discurso extraño y nuevo, a la tradición, incluso hasta de los hermanos separados, como los coptos, como los ortodoxos en el siglo XI. Es una suma de teorías nueva, inventada para no hacer nada, pero no es lo que ha defendido ninguna iglesia apostólica. Pues nada más, que todos nosotros valoremos las ramas, las hojas, las raíces, absolutamente todo en este árbol que es la palabra de Dios y que ha sido dejado a la custodia de la Santa Madre Iglesia.